Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en Diálogo, este programa producido por los estudiantes de la carrera audiovisual y multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, junto al Arzobispado de Concepción y el Canal 9 Regional. Espero que hayan tenido un buen 18 de septiembre y vamos a abordar un tema de la máxima importancia para usted, para su familia y también para el futuro de Chile. Se trata de la manera como vivimos, si nos alimentamos bien, si hacemos deporte, qué consecuencias tiene y de qué manera Chile va avanzando en este camino que está más que demostrado. Es una muy buena política de salud personal, pero también de salud pública. Y para eso, para hablar sobre este tema, hemos invitado a don Álvaro Migueles, que es el Ceremi de Deportes de la región del Biobío, es licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Concepción, y la señora Natalia Núñez, nutricionista de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y vamos a comenzar. Quisiera hacerles una pregunta. En el contexto mundial, ¿cómo diría que está Chile? ¿Qué nota se saca Chile en el ámbito de la alimentación y en el ámbito de la actividad física? Bueno, lamentablemente debemos compararnos con otros países, ¿cierto? Y yo creo que estamos en nota roja. ¿Nota roja? Nota roja. A ver, ¿por qué? Sí, con mucho que hacer todavía en materia de salud pública, con muchas instituciones que tienen que abordar este tema y tomarlo como un tema prioritario, empoderarse, ¿cierto?, de las cifras que tenemos de malnutrición por exceso en preescolares, en escolares que van a ser adultos, ¿cierto?, con malnutrición por exceso y con mucha probabilidad de desarrollar enfermedades, con alto costo, con deterioro de la calidad de vida, con un tratamiento, ¿cierto?, que es crónico. Y digo que es nota roja porque tenemos cifras similares a países como Estados Unidos, México, ¿cierto?, en donde las tasas de obesidad son bastante considerables. Don Álvaro, usted como Ceremi de Deporte, ¿dialoga con el Ministerio de Salud en relación a las políticas públicas que van asumiendo en esta materia? Y la otra pregunta, derechamente, si una persona quiere hacer deporte, ¿tiene las factibilidades independiente de su situación económica? ¿No? ¿Cómo está ese tema? Bueno, lo primero, arzobispo, muchas gracias por la invitación. Natalia, buenas noches. Un agrado estar acá. Sí, nosotros tenemos por mandato ministerial un diálogo permanente intersectorial con el Ministerio de Salud, con Educación, con JUNIGI, con JUNAEB, con CENADIS, en fin, con las instituciones del aparato público que están vinculadas de una u otra manera con la actividad física, con la integración. Y estamos intentando romper algunos paradigmas, en verdad, ¿no? El Ministerio del Deporte existe solo constituido, digamos, con la actual administración de la presidenta Bachelet. Antes, quien representaba al Estado en el ámbito del deporte y la actividad física era IND, que dependía de un ministerio más bien vinculado con gobierno. Y la DGR es más antigua aún. Más antiguo todavía, y eso era más increíble porque dependía del Ministerio de Defensa, ¿no? En la época de la dictadura. Entonces, ahora recién estamos en un nivel similar, en términos jerárquicos, ¿no?, con la instalación del ministerio, que no ha sido fácil como cualquier instalación. Y nos vinculamos con salud, sí, pero es una vinculación incipiente y sin duda perfectible. Hay muchos sectores, eliminemos el adjetivo calificativo, hay sectores, lugares, grupos humanos a los que llegamos probablemente duplicados y hasta triplicados con algunas cosas, y eso tiene que terminar, y es un trabajo que se está haciendo desde ministros hacia abajo, ministros, subsecretarios, Ceremi, directores de servicio, con el propósito de que el dinero de todos se canalice de manera adecuada. Y por lo tanto es perfectible. Ya. Y respondiendo a la segunda consulta,
hay un desafío, que es un desafío vinculado, yo diría, con una voluntad política. Y es que, no obstante los problemas que tiene el país en general respecto de carencias no satisfechas en multiplicidad de ámbitos, claro, el deporte también se ponga en un nivel de privilegio, es decir, se establezca como un derecho social. Y eso ha sido una declaración que la propia ministra Rifo la ha planteado de manera explícita, y es lo que queremos plasmar en nuestra política nacional de actividad física y deporte, que tiene bajadas regionales y hasta comunales. Es decir, que las personas, por el solo hecho de serlo, tengan el derecho a la actividad física y el deporte como salud, como educación, como vivienda. Una pregunta que quisiera hacerle, claro, es una política pública, está excelente, pero en la conciencia de las personas, en la conciencia, ¿hay conciencia de la importancia de hacer actividad física en las encuestas que ustedes hacen? Porque lo que yo he visto, por ejemplo, sí, es que hoy día hay muchas más plazas, sí, donde las personas pueden hacer deporte. Yo creo que eso es algo que está bastante masificado, porque se ve a todas luces, no solamente en la región, sino que en muchas partes de Chile. Pero ¿hay conciencia de la importancia de moverse o no? Mire, datos, las encuestas de actividad física y deporte que hace la Universidad de Concepción desde el año 2006 al día de hoy, en la región del Biobío el 48% de los habitantes declara que le interesa hacer actividad física, le interesa, ya, pero que no puede. ¿Por qué no puede? No, fundamentalmente por falta de tiempo. De tiempo, ya. Mucha hora en la micro. No puede, aunque quiere, no puede. No sé si esta será una voluntad firme o más bien un deseo, pero no lo puede hacer. Y por tanto la mitad de la población está dispuesta, pero no puede efectivamente ejercer lo que quiere. Entonces, perfecto. Bueno, a ver, respecto de esta misma encuesta, no me voy a meter en el área de la nutrición para que hable un especialista, digamos, pero, por ejemplo, el universo de personas que en la región del Biobío no son, digamos, que practican alguna actividad física, no que cumplen con el rigor de la regularidad de que por lo menos 3 veces a la semana, claro, sino que realizan alguna actividad física en la semana, llega más o menos exactamente el 29,1% de la población, que es un poco más bajo que la media nacional. Por lo tanto, todo el resto es sedentario. Sedentario, no hace nada, no realiza ningún tipo de ejercicio en la semana. Esa es la verdad. Duela o no duela, pero es la verdad. Bueno, eso sí, hay que asumirlo. Ahora, bueno, ha habido todo un cambio de el etiquetado, de las cosas que se pueden vender en los colegios. Incluso estuve en un colegio hace poco y después de una reunión con los profesores nos dieron un té saludable y habían unos letreros ahí en el comedor que había que comer fruta, verdura, tomar agua. Hay un cambio desde la autoridad, los letreros negros se ven en todas partes, pero ¿hay conciencia de la importancia que tiene no comer esos productos? ¿O todavía no? Lo que pasa es que uno, por conocimientos propios o por el tema cultural, ¿cierto?, al interior de la familia, a uno lo direccionan en conocer que ciertos alimentos tienen propiedades saludables, ¿cierto?, come frutas desde la infancia, ¿cierto?, tomar leche, pero esos conceptos ya no se llevan a la práctica en muchos hogares. Entonces hay niños, claro, preescolares, escolares que saben que hay que consumir frutas, pero no las consumen. Pero es porque, a ver, por ejemplo, en mi familia antiguamente, cuando uno nacía y estaba gordito, estaba sanito. Esa es un poco la cultura. Exacto. ¿Eso sigue presente o ya está cambiando? Todavía eso queda arraigado en algunos sectores, ¿ya? Y eso se debe al cambio que tuvimos, ¿cierto?, a nivel país por la tasa, ¿cierto?, de mortalidad infantil, que era muy alta años atrás, ¿cierto?, porque no estaban las condiciones sanitarias como hay ahora, ¿cierto? No hay acceso al agua potable, ¿cierto? Entonces las causas eran infecciosas, niños con malnutrición por déficit que era evidente. Ya ahora tratamos de cuidar, ¿cierto?, a esta población infantil, pero nos excedimos. Entonces sobrealimentamos, pensando, ¿cierto?, que vamos a generar un bienestar o vamos a retardar la aparición de alguna enfermedad llevando esta medida a cabo. La verdad que no es así. ¿Ya? La verdad que la malnutrición por exceso en la infancia va a condicionar
un escolar, un adolescente, un adulto con problemas de sobrepeso o obesidad de larga data. Entonces, la idea es llevar estos conocimientos a la práctica y, como bien se dice, lo que uno ve al interior del hogar es lo que uno practica. Entonces, si conocemos, ¿cierto?, los beneficios del consumo de frutas, lo importante que es la hidratación a partir del agua, ya no de jugos, no de bebida, debemos tratar de plasmarlo en nuestros hijos, que son quienes van a replicar nuestras acciones. Fíjese, arzobispo, me gustaría aportar con un dato más que tengo acá. Por favor. Y que está vinculado con la cantidad de personas que la región del Biobío hace deporte, que es a mi juicio, creo que aquí hay un dato que puede aportar al debate. De quienes hacen actividad física, el 58% son hombres y el 42% son mujeres. Ya. Y eso tiene que ver también con un asunto social, digamos, y muy complejo. ¿Y hay 58 como 42, contra 42. ¿Hay algún estudio respecto si los grupos sociales más desfavoridos hacen menos porque sí, claro, tienen en el fondo menos tiempo? Yo quisiera preguntarle algo a usted. ¿Qué diferencia hay entre el sobrepeso y la obesidad? ¿Y cuándo se puede decir que una persona está con sobrepeso? Y la otra pregunta es esta. Con lo complejo que es la salud, ¿la población en general tiene posibilidades de ir donde un nutricionista? ¿Existe en la red pública la posibilidad de que alguien le haga una tabla de entrenamiento, etcétera? ¿O eso algo que todavía está en la elite? A ver, respondiendo, ¿cierto?, a la primera pregunta, tenemos dos conceptos de malnutrición por exceso, que es el sobrepeso, ¿cierto?, y es la obesidad. El sobrepeso es la etapa inicial, en donde nosotros podemos estimarlo, ¿cierto?, o diagnosticarlo teniendo el peso, teniendo la talla, ¿cierto?, de este individuo, y eso se hace un cálculo de IMC, que es conocido por muchos profesionales del área. Índice de masa corporal. Índice de masa corporal, que dependiendo del valor que se obtenga de este cálculo matemático, a mí me puede indicar mi estado nutricional, normal, bajo peso, sobrepeso. La idea es que el sobrepeso y lo relevante que tiene este estado, que es totalmente reversible. ¿Ya? Yo puedo tratar, ¿cierto?, un paciente con sobrepeso y tratar de reducir su peso hasta llevarlo al estado nutricional normal, como bien también me puedo, ¿cierto?, exceder y caer en la próxima categoría, que es obesidad, cuando hay un porcentaje muy alto de grasa corporal al interior del cuerpo, que va a generar daño en diferentes órganos, cansancio, baja el rendimiento. Y la obesidad mórbida es una tercera categoría. Exacto, claro. exacto. Tenemos obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, que es la mórbida, y según los últimos consensos de obesidad, ya se incorpora obesidad extrema, que es un IMC sobre 50. Entonces son estos casos que habitualmente, ¿cierto?, se pasan por la televisión, que gente drama, que está, claro, que está incapacitada de salir, que requieren asistencia para todo y que existen, son menos, pero la idea es no llegar a diagnosticar ese tipo de categoría de obesidad. Ya, pero hay profesionales para los sectores más menos favorecido económicamente, socialmente, a tener acceso a un médico, un nutricionista y a un acompañamiento, digamos. Exacto. Lo que pasa es que nosotros, nuestra área, ¿cierto?, podemos trabajar en salud pública, ya en área privada, educación, industria alimentaria, y en la salud pública principalmente consultorios, CEFAM, centros de salud, nosotros tenemos acceso y tenemos la cobertura de este grupo poblacional. ¿Ya? Lo que pasa habitualmente es que la gente de forma voluntaria a veces no consulta a tiempo, ¿ya?, para nutricionista, sino que es la derivación de otro profesional. O consulta al nutricionista cuando ya es un problema evidente, o van por los hijos, pero ellos no se tratan. Entonces se cuenta con el profesional, con el recurso en estos establecimientos. Hay nutricionistas, hay médicos, se complementa también la terapia nutricional con exámenes. Claro. Muchos centros de salud cuentan con gimnasios, con profesores de educación física, o en algunas sedes del mismo sector se imparten clases de zumba, de actividad física. Entonces la idea es que se incorpore en este tipo de actividades. Ahora, si bien a nivel nacional hay un déficit, ¿cierto?, de profesional nutricionista en el sector público, en hospitales, la idea es tratar de utilizar este recurso y así generar necesidad. Perfecto. Fíjese, le pongo un ejemplo, nosotros en la Seremia del Deporte con IND, la semana pasada tuvimos una asistencia de profesionales del consultorio Tucapel del municipio de Concepción, que fueron a hacer un EMPA.
Entonces, creo que un EMPA es un examen preventivo. De medicina preventiva, exacto. En donde uno de los factores que se mide es el peso, la talla, y le pueden hacer un diagnóstico, usted decir, mire, así está. La presión, glicemia en algunos casos también solicitan. Sí. Entonces, yo diría que el desafío del sistema público en general es la comunicación. La red existe, con ciertas carencias, nada es perfecto, digamos, las necesidades son infinitas y los recursos son siempre limitados, pero sí existe una red que está disponible y que yo diría que es bien utilizada por alguna gente y por otra por ignorancia, por desconocimiento, por desinterés o por otras razones, finalmente no accede a ella, pero está disponible. Usted como Seremi de deporte, bueno, está presente en todas las actividades, etcétera. ¿Cuáles han sido los cambios más profundos que se han producido en este último tiempo en términos de parques, de canchas, de fútbol? ¿Cuáles son los nuevos deportes que se han ido integrando? Porque la verdad que esto de la actividad física es una cultura. Sí. O sea, es una cultura que se transmite en la casa, por ejemplo, en los barrios donde hay una cancha, siempre van a haber jóvenes jugando. ¿Cómo piensan eso pensando en 20, 30 años más? Porque los estudios que hay acá, que nosotros vimos, la obesidad es un tema no menor. O sea, para el año 2003, la persona obesa alcanzaba a 6,8 millones y el 2010, 8,9 millones. O sea, prácticamente uno de cada dos chilenos es obeso, y está demostrado que tiene que ver con la alimentación y la actividad física. ¿Cuáles son los planes que tiene la Seremía de aquí a 10 años más? ¿En qué están, digamos? Bueno, lo primero es decir que hemos hecho un trabajo intenso desde la instalación del Ministerio y por tanto de la Seremia aquí en la región, con el propósito de elaborar una política nacional de actividad física y deporte que señale las directrices, las líneas basales a partir de las cuales la labor del Estado deba desarrollarse, con una visión de 15 años. Y estamos trabajando ya en la elaboración de políticas regionales, para hacer una bajada a partir de la política nacional. La que existe data de comienzos del siglo XXI, y por tanto ha cambiado mucho el país, dramáticamente en términos positivos, digamos. Bueno, el ingreso per cápita, por de pronto. Ha cambiado mucho la composición social del país, en fin, ha habido cambios culturales, yo diría también dramáticos. O sea, grande, escuchar que Natalia diga que nosotros tenemos un índice de obesidad parecido al de Estados Unidos, claro, es muy raro, creo yo. Nosotros somos un país tan distinto a Estados Unidos, sin embargo, la transculturización ha penetrado de tal forma que estamos actuando como si fuéramos gringos. Hamburguesas, papas fritas. Claro. Entonces es muy complejo. Bueno, pero respondiendo a su pregunta, hay un plan que está en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet que se llama Escuelas Deportivas Integrales, que es una continuación y una perfección de un programa que ya venía del gobierno anterior del presidente Piñera y de las anteriores administraciones de la concertación, que ahora se le agrega un nuevo componente, que es la participación multisectorial de profesionales en áreas específicas para el desarrollo también de habilidades para la vida. Es el caso de nutricionistas y también de psicólogos. Nosotros estamos en 670 establecimientos educacionales de la región, con una cantidad muy importante de niños y niñas entre 4 y 14 años. Intervenimos en los jardines activos, que es la educación preescolar, con un propósito súper específico. Es ahí donde se modifican los hábitos, donde se forman los hábitos. Entonces, estamos trabajando con este conjunto de profesionales de forma tal de lograr hacer de estos niños amantes de la actividad física, que quieran la actividad física, que les guste y que forme parte de su vida diaria, como lavarse los dientes, como, no sé, ponerse corbata u otra actividad que es frecuente. Ese es el programa más importante en el sentido que usted señala, de lograr modificar los hábitos de vida
con una visión de mediano y largo plazo. Vamos a hablar sobre esto, porque tengo algunas preguntas para ustedes dos en la segunda parte. Escríbanos a @pdiálogo, porque estos temas no son inventados por nosotros, surgen de lo que ustedes nos van solicitando para ser no solamente una compañía a esta hora, sino que también pueda aprender algo. Vamos a una pausa y volvemos con Diálogo. Bueno, la conversación ha estado tremendamente interesante con la profesora Natalia Núñez y con el Ceremi Álvaro Migueles. Yo quisiera hacerle una consulta. Hoy día los jóvenes, los niños, están más solos, eso es un hecho. O sea, muchos niños llegan solos a su casa. También creo que la sobreexigencia académica, el alto grado de competitividad que se da en todas partes, ha hecho que los niños estén más ansiosos, que tengan más estrés. Esos niños son más propensos a comer más. O sea, existe un vínculo prácticamente psicológico entre el malestar y la comida, y de qué manera la familia ayuda o no a manejar eso de otra manera. A ver, según la literatura, la vinculación, ¿cierto?, de algunos patrones, ¿cierto?, emocionales o conductuales, ¿cierto?, ansiedad, estrés, baja de ánimo, ¿cierto?, se condiciona a la selección de alimentos desde que uno es un lactante. ¿Ya? Por ejemplo, el bebé que está inquieto, que está, ¿cierto?, mañoso, que no sabemos como padres, ¿cierto?, qué medidas hacer para que este bebé deje de llorar, ¿cierto? ¿Qué es lo que se le entrega como medida paliativa? Un pan. Ya. Entonces, automáticamente, ¿cierto?, el bebé deja, ¿cierto?, deja este berrinche seguramente y empieza, ¿cierto?, el consumo de este alimento, que en algunos casos, si no es vigilado, se consume, ¿cierto?, la unidad de pan o completa. la mamadera, digamos. Exacto. El o niño se le da porque está en la fase oral, entonces se calma. Exacto, se da un dulce, algo que el chico lo mantenga, ¿cierto?, tranquilo y calme un poquito, ¿cierto?, el estrés o la ansiedad que el llanto genera en los adultos. ¿Ya? Entonces, el bebé ya desde esa etapa empieza a asociar, ¿cierto?, un ansiolítico, algo que le cambie sus emociones negativas con el pan. Entonces van a ser niños o adolescentes que ante alguna crisis emocional, alguna decepción, niños que están con alto grado de estrés, se van a volcar, ¿cierto?, al alimento. Entonces comen cantidades excesivas en periodos muy cortos, son quienes se levantan en la noche y comen, son quienes buscan, ¿cierto?, un refugio emocional en la comida. Ahora, ¿quién le enseña a comer a los niños? Bueno, yo he visto, digamos, en los colegios que hay un cambio en la alimentación de la JUNAEP. Eso se ha visto de manera muy clara, digamos. Incluso hablaban que para el 18 iban a haber empanadas de cochayuyo. Yo no sé cómo será eso, pero bueno, dejémoslo en las manos de Dios nomás. ¿Qué va a pasar con la empanada de cochayuyo? Pero al margen de eso, la pregunta es eso. Las casas, la familia, ¿ayuda a este esfuerzo que hace el Estado? Porque el Estado no saca nada con hacer todo un proceso alimenticio si llega a la casa y encuentra, en el fondo, que es lo más fácil. O sea, la pizza, las papas fritas. ¿Cómo está eso, digamos? La idea es que cuando nosotros decimos que la obesidad es un tema país, involucramos a todos, involucramos familia, centros educacionales de prebásica, sectores, ¿cierto?, como jardines infantiles. Que donde estamos nosotros con nuestras exacto, donde nosotros aportamos, ¿cierto?, también con nuestro granito de arena, y también el Ministerio de Salud, que se hacen esfuerzos económicos, hay una distribución de recursos bastante importante que a veces la población desconoce. ¿Ya? Entonces la idea es que nosotros podamos, como sociedad, remar todos hacia el mismo lado, porque si yo estoy educando, ¿cierto?, en el establecimiento que el abuso de ciertos alimentos, por ejemplo comida chatarra, me va a generar a mí ciertos problemas de hipertensión cuando yo sea adulto, la idea es que también en el hogar haya una restricción de este tipo de alimentos, porque si no entregamos un mensaje, ¿cierto?, erróneo, y este escolar, ¿cierto?, no sabe, bueno, qué medidas debo tomar, las que me enseñan en el hogar o la educación, ¿cierto?, que viene de mis profesores. Entonces entramos en una disyuntiva y al final no entregamos el mensaje concreto. Tengo la impresión que en las casas hoy día se cocina menos, ¿no?
Lo que pasa es que Tengo la eso impresión, también depende, por ejemplo, los de domingos. las horas de trabajo Claro. que tenga cada integrante de la familia, porque Claro. hay muchos hogares en que ambos Ahí está. padres, ¿cierto?, trabajan 8 o Ahí- 10 horas. ahí está. Entonces el menor queda a cargo de la persona que lo cuida, Claro. de la abuelita que lo cuida, O- o en o algunos a- casos solo. el establecimiento que O sea solo. responsable, A los 13 o solo. años. Sí, Exacto. nosotros, arzobispo Natalia, por eso el acento del programa de la presidenta Bachelet específicamente en el Ministerio de Deporte está en las escuelas deportivas integrales Ya. y en el componente jardín activo, por lo que decías tú, y es el énfasis que debemos poner en esa etapa de la vida para lograr formar niños con apego natural a la vida sana. Claro. Que Eso es. muy probablemente en la época que nosotros fuimos niños, hace ya mucho tiempo, no existía la necesidad de generar ese apego porque era más natural. Exacto. Porque nosotros hoy día, ¿con quién competimos? Competimos con todas las cadenas de comida rápida, todos los supermercados, todos los Impresionante. malls. Claro. Que Y se en presentan muy minuto- atractivos. Pero por de lógico, pronto. yo le digo, mire, probablemente lo que voy a decir no va a caer muy bien y va a ser impopular, pero nosotros formamos una cultura del exceso, Sí, lógico. del exceso. Asociamos la diversión con el exceso de consumo de alcohol, con el exceso de consumo de consumo de comida. Hablamos de ese tema aquí hace algunas semanas y es tremendo el tema de consumo de alcohol. Entonces, claro, el ciudadano, la ciudadana, naturalmente, porque está permanentemente siendo bombardeado, y mientras menos mecanismos de defensa naturales tenga, culturales, de educación, familiares, más permeable va a ser a asociar la felicidad, que finalmente es a lo que todos aspiramos. A ser felices, ¿cierto?, con comer harto, comer ciertas comidas, comer, a cualquier hora, tomar, trago, o sea, y eso no es así. Nosotros necesitamos modificar esas conductas y eso cuesta mucho y hay que partir desde niño. Hay generaciones que probablemente uno pueda ejercer acciones públicas paliativas, digamos. Claro. ¿Ah? Pero ya no hay caso, digamos, el hábito está formado en la persona y cuesta mucho modificarlo. Pero partiendo con un esfuerzo intersectorial, de salud, de educación, de deporte, siempre nos ponemos al final, porque queremos hacer efectivamente este trabajo colaborativo, asociativo, entre estos tres ministerios y sus respectivos servicios. Es posible formar desde chicos, desde la edad preescolar, cambios culturales. Claro. Y una de las cosas es el gran interesantes desafío del gobierno. Y la verdad que eso es Natalia. bastante relevante lo que se hace ahora, por ejemplo, con preescolares. Porque antes de los 5 años, un niño ya tiene adoptados todos sus hábitos. Antes de los 5 años. Antes de los 5 Sí, claro. años. Entonces, son como esponjitas que están, prestos para recepcionar aquellos conceptos o estilos de vida que puedan ser beneficiosos o que puedan ser, insanos para su vida adulta. Entonces, es súper potente el movimiento que se está haciendo en los preescolares y la idea es que esto se vaya perpetuando y, como bien dice el Ceremi, hacerlo en esta generación. Porque ya hay generaciones que lamentablemente tratamos nosotros sus problemas nutricionales, pero para evitar mayor daño. Ahora, lo otro que es interesante de lo que estuve estudiando es que los cambios que se van produciendo son bastante rápidos. O sea, una persona que deja de fumar, por ejemplo, experimenta cambio en su vida prácticamente al día siguiente y así sucesivamente. La persona que empieza a comer de otra manera también empieza a experimentar cambios importantes rápidamente, y también el que hace deporte. Y esto en cualquier etapa de la vida, es decir, hay proyectos, digamos, de deporte, de gimnasia, de personas mayores, mayores, y realmente les cambia la vida. Pareciera ser que ahí hay un camino importante para tener un país mejor. Y lo otro también, que yo creo que hay una responsabilidad social en cuidar la salud, porque una persona que fuma tiene muchas más posibilidades de caer en el hospital con problemas pulmonares, con cáncer, y ese es un costo que tenemos que asumir todos los chilenos. Lo mismo pasa con las personas que consumen alcohol en exceso, la enfermedad de transmisión sexual, etcétera. Es decir, cuidarse también tiene que ver con una dinámica de cuidado por el bien común. Yo no sé si está internalizado, porque lo que yo haga
tiene repercusión en toda la sociedad de una u otra manera. De hecho, hay estudios de lo que le significa al Estado los accidentes automovilísticos por consumo de alcohol. Hay estudios son miles y millones de pesos que podrían destinarse a otra cosa. Usted, estos temas, tú por ejemplo, lo conversas con los jóvenes. Claro, lo que pasa es que hay mucha gente que ve el tema de la enfermedad como responsabilidad del Estado o responsabilidad del establecimiento. La idea es que yo me empodere, ¿cierto?, sí, claro, de mi estado de salud, yo tome el autocontrol, ¿cierto?, y poder no siempre estar dependiendo del profesional, sino que en algún minuto tomar yo las medidas necesarias para mantener un estilo de vida saludable, para mantener un estado de salud adecuado, porque uno desconoce el esfuerzo que hacen las instituciones para, por ejemplo, recuperar un accidente vascular. ¿Ya? La rehabilitación que eso significa, los días de hospitalización, claro, un paciente cierto diabético con algún grado de descompensación. No, además el drama familiar, claro, que tiene a lo mejor alguna herida. Un enfermo en la familia. Exacto, es un costo monetario, sí, claro, un costo de recursos. Afectivo. Exacto, la familia igual se lleva un gran peso en esto porque pasas de ser autovalente a depender de los cuidados, claro, de algún familiar. O sea, en el fondo, esta es una afirmación de tipo filosófica. Sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, grava una hipoteca social. Es decir, todo lo que yo haga tiene un impacto social del cual tengo que hacerme cargo. Sí. Oiga, una pregunta a ustedes dos. Por ejemplo, ¿quién le recomendaría a alguien que está viendo el programa y dice ya, yo mañana empiezo? ¿Ah? Yo le diría empiece al tiro mejor. Ya, pero es que es tarde, ya son las 10 de la noche, ya. Mañana en la mañana yo empiezo. ¿Usted qué le recomendaría que hiciera o que fuera dónde, en qué centro lo pueden apoyar a usted mismo con su experiencia? Bueno, nosotros tenemos una multiplicidad de programas que están asociados con la vida sana, para los adultos mayores, para los jóvenes. Fíjese que me gustaría aprovechar el espacio para decir, por ejemplo, que se está desarrollando en Puerto Montt los Juegos Deportivos Escolares. Los Juegos Deportivos Escolares reúnen a 3.600 niños de todo el país. En la región del Biobío participaron 90.000 niños al amparo del Ministerio del Deporte en un proceso selectivo de competencia en distintos deportes, incluso en atletismo adaptado. 90.000 niños de escuelas para niños pobres y para niños ricos, me refiero a aspectos económicos, todos jugando entre todos. Importante. Primero intercurso, después comunal, después provincial, regional y después al nacional. Y en algunas áreas también van a jugar a nivel sudamericano. Entonces, ahí hay yo no hablo de esfuerzo, ahí el Estado cumple con parte de su obligación. La otra es la vinculación con la sociedad, con los otros ministerios, con la familia. Ahora, respondiendo a su pregunta. No, es que todos nuestros telespectadores quieren comenzar mañana mismo a hacer deporte. Después voy a preguntarle a usted qué tienen que dejar de comer ya. Mire, yo lo que puedo decir es que responsablemente yo no soy experto, pero sí me rodeo de expertos, sí, claro, que me comunican y me informan. Bendiciendo la instalación preciosa que tiene. Muchas gracias por ese gesto, fue muy valorado por nosotros. Y ellos señalan que no es cosa de llegar y empezar. O sea, ya empezaron los problemas ya. No, es que bueno, yo le podría decir, mañana salga a trotar, empiece por asuntos básicos. Por ejemplo, si usted trabaja en un edificio, usted que ha viajado mucho por Europa, sabe que en algunos países europeos y más desarrollados está prohibido el uso de ascensor del primero al tercer piso. No se puede usar el ascensor, salvo que sea una condición de emergencia. Usted tiene que subir los 3 primeros pisos caminando, que es un ejercicio simple. Usted trabaja en un edificio. Pero importante. En el caso mío, ahí estoy al debe. Al octavo está usted. Tengo que subir en el octavo, debería subir caminando, sin usar el ascensor. Son cambios muy básicos al principio y que sirven a caminar. Si usted tiene no pretenda estacionar su auto a una cuadra del trabajo, estacionen a 5. Si usted va a tomar la micro, no tome la micro en el paradero que le queda al lado fuera de la casa, tómela en el siguiente. Claro, una cultura de caminar. Pero lo importante es que si se va a incorporar a un plan metódico de ejercicio, en un gimnasio o en otra institución que está vinculada con eso,
haga una evaluación. Tiene que hacerse una evaluación. Y si alguien dijera, mire, yo después de haber visto este programa quiero cambiar los hábitos alimenticios, ¿qué le diría a usted que no comieras, así de frentón, digamos? Aunque se enojen los productores, pero la salud está antes. A ver, lo que pasa es que... ¿Cuáles son las bombas, digamos, atómicas en calorías? Ya, lo que pasa es que tenemos alimentos que van a contener una gama de nutrientes, ya que son necesarios para nuestro cuerpo. ¿Cuál es la complicación? Cuando estos nutrientes o estos alimentos ingresan en exceso a mi organismo. Ya. Porque todos nosotros necesitamos cierto agua, necesitamos azúcar, proteínas, para diferentes funciones que se llevan a cabo al interior de nuestro cuerpo, ¿ya? Pero la idea es que la selección de estos alimentos sean aquellos que tengan los nutrientes de mejor calidad. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, nuestro organismo necesita azúcar, ¿ya? Nuestro cerebro, que es nuestro motor, ¿cierto?, necesita azúcar para funcionar porque es el órgano vital, ¿ya? El tema es cuando hay un exceso, ¿ya?, de consumo de alimentos ricos en azúcar. Entonces yo puedo consumir azúcar de una manera restringida o elegir aquellos alimentos que me vayan a aportar azúcar de mejor calidad. Por ejemplo, el acceso a frutas, ¿ya?, a cereales, ¿ya? No solamente el azúcar de mesa, no solamente es el azúcar de mermelada, ¿ya?, sino que hay alimentos que también me van a aportar azúcar, pero en otra composición. ¿Ya? El tema del sodio. Nuestro organismo necesita sodio para diferentes funciones, en las cantidades justas y necesarias. La recomendación son 5 gramos de sal al día, ¿ya? Y nosotros consumimos en promedio 9.4. ¿A dónde está la sal? ¿En qué alimento está? A ver, lo que pasa es que la sal, ¿cierto?, se compone de cloruro de sodio, que son 2 componentes, ¿cierto? Habitualmente en los alimentos envasados o en conserva se adiciona sodio como medida conservante. Entonces encontramos frutas en conserva, alimentos en conserva que contienen sodio, pero yo no lo percibo salado. Sí, claro. Entonces la población dice, no, si esto no tiene sal. Pero fíjate el avance, Natalia, tan importante con las etiquetas negras. Exacto. Yo creo que hay mucho control. Yo sé que la Seremia de Salud en general está controlando efectivamente incluso los negocios de barrio, lo que ha generado cierta molestia porque las multas son altas. Sí, claro. Y efectivamente tienen que etiquetar con los letreritos negros. Yo creo que es una gran guía. Fíjese, claro, que o sea, a mí me gustaría, sal y azúcar muy controlado. Exacto. Fíjate que yo creo que uno de los cambios culturales más importantes que se ha producido en Chile respecto de la vida cotidiana está vinculada con el consumo del tabaco. Claro. Usted hoy día es muy difícil, salvo que esté en un ambiente qué sé yo, muy especial, de mucha amistad o solo de adultos, pero ya casi nadie fuma en espacios cerrados. Sí, es verdad. Y eso es un cambio cultural dramático también y muy positivo. Y yo creo que, fíjate que probablemente el estudio que se haga, transcurrido 1 o 2 años desde el etiquetado de los alimentos, va a haber un cambio. También va a haber un cambio. Va a tener yo no tengo ninguna duda, porque uno ya ve cuando va al supermercado y está ahí frente a esta enorme oferta que hay de todo, y contra eso compite uno. Sí, claro. Porque, insisto, la asociación nefasta que se produce entre el exceso y entre el acceso a ciertos bienes de consumo y la felicidad es muy difícil de combatir. Pero ahora usted puede ver, y dice, por ejemplo, en los cereales, yo consumo harto cereal. Soy, digamos, trato de controlar mi peso, porque dice un Seremi del deporte guatón no es muy... Entonces he tratado de disminuir el peso. Y yo pensaba que los cereales que comía eran los más sanos, eran los mejores. Y no es así. Yo los que consumía tienen alta caloría, alto en sodio y alto en azúcares. O sea, y ese lo dejé de lado. Y ahora opté por uno que no tiene ningún etiquetado. Avena. Es que la avena es tan re mala. Pero bueno, pero hay que sacrificarse en la vida. Oiga, este programa ha sido tremendamente interesante, pero me llama la atención. No le gusta el cochayuyo, lo pillé arzobispo tampoco. Me encanta el cochayuyo, no empanada de cochayuyo, que es distinto. Cochayuyo, fíjese que no. Cochayuyo, discúlpenme, pero hace muy bien. Sí, pero mi madre tenía... Muchas. Ella realmente en aquella época el cochayuyo trataba de disfrazarlo de distintas maneras, y yo siempre la pillaba. Mire, cualquier alimento hecho por amor, especialmente por la mamá, es exquisito, y después de un día de trabajo. Bueno, ha sido el programa tremendamente interesante, y pienso que mucha gente va a pensar
yo puedo tener otra vida. Y ustedes en ese sentido son promotores sociales importantes de una vida buena, una vida mejor. Yo los felicito por eso. Usted en el ámbito universitario y también trabaja en el servicio público. Bueno, la Seremía del Deporte está en el corazón mismo de promover la actividad física. Así que echémosle para adelante, comer menos, comer mejor, harto deporte y por supuesto la oración también es una muy buena manera de encontrarle sentido a todo esto que hemos conversado. Muchas gracias y escríbanos @pediálogo. Este es su programa. Muchas gracias, arzobispo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.